A Minovate, el podcast donde exploramos las fronteras de la innovación en la industria minera. Les saluda Fred Camus, Francisco Rubila y Mino Meller. El día de hoy tenemos una tremenda invitada, como es de costumbre. Loreto Acevedo nos acompaña desde Australia, desde Brisbane. Loreto es ingeniera civil y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además tiene un magíster en Innovación de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es una emprendedora, cofundó Indemil, que es básicamente una startup dedicada a la transformación, podríamos decir, de forma inteligente de la industria minera, mediante tecnologías avanzadas, con algún proyecto bien destacado que es el Smart Mining Coach, que viene a ser un asistente digital para la minería, que ya vamos a entrar en más detalle eso adelante en el episodio. Tiene más de 12 años de experiencia en la industria minera, ha sido también galardonada con el premio Emprende STEM del año 2020, entregado por mujeres empresarias, reconociendo el liderazgo y sus contribuciones en el ámbito de la innovación tecnológica en la minería, y también ha sido una de las 100 Inspirational Women in Mining. Bienvenida, Loreto. Si quieres puedes complementar, te presentamos bien. No, muchas gracias por invitarme y nada, la última locura que se me ocurrió hacer, estoy haciendo un doctorado acá en Queensland University of Technology asociado a, vamos a hablar un poquito más, pero este concepto de innovación abierta en nuestra industria. Entonces, yo creo que esa es la última aventura que se me ocurre y siempre digo, no voy a estudiar más, espero cumplirlo esta vez. Loreto, para nosotros es un placer tenerte acá en el podcast. Creo que eres una mujer que tiene mucho que entregarle a la industria. Tienes un recorrido súper único y diverso, sobre todo en el área de innovación y tecnología. Y nosotros siempre partimos el podcast de la siguiente manera. Cuéntanos un poco, ¿cómo llegaste a la minería y por qué? Oye, es divertido, ¿no? Yo soy ingeniera civil de profesión y cuando salí de la universidad partí trabajando en construcción de obras subterráneas. Entonces, los dos clientes más importantes o las dos industrias donde se mueve la construcción de obras subterráneas que implica túneles, cavernas, etcétera, es la minería. Y en esa experiencia empecé a trabajar en áreas de innovación sin llamarse innovación ni siquiera en ese tiempo. O sea, empecé con proyectos de automatización, empecé con proyectos también que implicaban cambio y entrenamiento en las personas. Y finalmente me vi inmersa en esta industria donde teníamos clientes mineros, donde estábamos utilizando maquinaria finalmente minera. Y si bien fue medio como a regañadientes, porque tengo familia minera, abuelos mineros, un papá que lamentablemente falleció en la industria, en un accidente, entonces aquí pasa un poco los temas como más personales en torno a cómo me meto en la industria, estoy, quiero lo mismo, porque son circunstancias bien especiales de trabajo, como ustedes me imagino han, han ido entendiendo o lo han vivido también, ¿cierto? Turnos, terrenos, frío, altura, etcétera. Entonces, es una historia linda para mí, me conecta mucho con mis raíces y finalmente te das cuenta cómo igual tenemos un lugar en el mundo que se hace cargo inclusive de cerrar temas hasta personales y familiares. Mira, y qué interesante, creo que es un patrón que se repite harto. Nosotros siempre nos hemos encontrado con dos tipos de, podríamos decir, profesionales de la minería. El primero, que es como de tradición, que viene a ser un poco lo que nos estás contando tú, esta historia de tu familia. Y, bueno, lamento mucho lo de tu padre, me imagino que también debe ser una de las motivaciones por las cuales estás hoy en día innovando desde la industria. Y también otro tipo de profesionales que llegan un poco por el azar, ¿ya? Que es como yo de alguna manera llegué. Y ahí quiero conectar con cuáles son los principales desafíos que tiene la industria minera y por qué necesitamos tanto la innovación hoy en día, que es lo que nos vamos a centrar. Entonces, nosotros podríamos decir que las necesidades, los requerimientos de innovación en la industria se dividen en dos grandes temas. Uno que es para mejorar la producción, ya que recordemos que estamos en un entorno con leyes decrecientes, recordemos que las leyes son el porcentaje de los minerales de interés que queremos extraer en la roca, y también tenemos una situación que se da a nivel global en que la profundidad de los yacimientos es cada vez mayor y esto tiene que ver con el envejecimiento de las minas. Es decir, que cada vez trabajamos con minas más antiguas, en donde recordemos las mayores leyes normalmente ya han sido explotadas en el pasado y por lo tanto tenemos este doble, de alguna manera, desafío, que necesitamos recorrer mayores distancias
y a la vez necesitamos tener un mayor procesamiento para, en el fondo, recuperar o procesar y producir lo mismo. Por lo tanto, Mm. tenemos grandes presiones a ser más eficientes, a poder reducir nuestros costos, y eso nos está ayudando mucho hoy en día lo que es la digitalización. Básicamente, utilizar procesos de autonomía, automatización y analítica avanzada para poder resolver estos desafíos. Por otro lado, el siguiente como gran concepto que hoy en día nos está movilizando como industria hacia la innovación tiene que ver con la transición energética y la sostenibilidad. Que este gran, podríamos decir, oportunidad y a la vez desafío en que podemos, a través de la minería, poder dar respuesta a una sociedad que necesita dejar los combustibles fósiles por una mayor electrificación y un cambio en las fuentes de uso más renovables de energía. Y en ese sentido, la industria minera hoy en día tiene grandes desafíos a lograr el net zero, que es básicamente lograr tener un equilibrio entre las emisiones y cómo mitigamos esas emisiones, siendo más sustentable. Por lo tanto, ahí entra todo lo que tiene que ver con la electrificación, que tenemos grandes desafíos en cuanto al almacenamiento de energía, el uso eficiente de los recursos, tanto de agua como energía, y también la trazabilidad de las iniciativas para ser más sustentables, donde tenemos grandes, podríamos decir, certificaciones o organismos que están ayudando a esto, como de Copper Mark. Entonces, yo diría que estos dos grandes subtemas son lo que hoy en día corresponden como el motor de la innovación en la industria. Y ahí, Loreto, me gustaría indagar un poco cómo, cómo ves tú la innovación en la minería, qué tipo de modelos y marcos de trabajo crees que son más efectivos en este entorno minero, cómo aplica la innovación desde Indimin. Sí, oye, no, o sea, totalmente de acuerdo al diagnóstico que hay. O sea, hay términos como intrínsecos, que es el aumento de la dificultad, ¿cierto?, de extracción de minerales, lo que también deja la seguridad como algo más crítico, ¿cierto? Estamos cada vez yendo más profundo, eso implica a lo mejor meter gente cada vez más profundo, eso implica cambiar la maquinaria para poder sacar, cambiar los procesos y claro, eso es principal motor y la minería es un negocio que se llama cost driven, o sea, tenemos un precio establecido, ¿cierto? El mercado y la única forma de mantener el margen finalmente es gestionar el costo. Y también lo que comenta respecto a estas como presiones más sociales o mundiales, considerando, yo creo que estos datos a mí me llamaron mucho la atención, o sea, la minería representa más del 6% del PIB mundial, o sea, somos una industria que tiene mucha responsabilidad y emitimos más o menos el 10% de las emisiones CO2 del mundo. Entonces, efectivamente, como industria, que es una industria global más encima, o sea, tienes pocos actores atomizados que funcionan, no sé, un BHP, un Anglo American, están en Chile, están, ¿cierto?, en Canadá, están en Australia. Por lo tanto, existe esta como mínima responsabilidad, a mi parecer, de movilizar el mundo en torno a ser más sostenible. Y ahí los temas de emisión cero es un desafío, pero una oportunidad también para la industria. O sea, los critical minerals son los necesarios para construir baterías eléctricas, que son los necesarios para poder, ¿cierto?, salir y ir a la descarbonización. Entonces, está todo un poco intrínseco, está todo ligado y eso hace que efectivamente la necesidad de innovación se tenga que mover más rápido en el último tiempo. Y ahí, en la rapidez de incorporación de innovación, yo creo que, y esta es si lo pusiéramos como mi bandera de lucha, es como las startups o las empresas emergentes somos capaces de incorporar innovación en forma más ágil, ¿cierto? En forma, haciendo cambio de cultura también, que sabemos que la innovación potencia mucho eso. También el tema como de manejo respecto a las tecnologías que estamos utilizando. Entonces, ahí las startups tenemos mucho que aportar, mucho que aportar. Ahora, el desafío es cómo incorporar este conocimiento, esta cultura en empresas finalmente que son un elefante de grande, conversando con esas empresas pequeñas que necesitan crecer, que necesitan, o sea, financiamiento para poder sostener y el desafío de poder escalar una solución en múltiples sitios mineros. Así que
considerando las startups como centro, como un potencial, más que potencial, o sea, como un ente en sí mismo para incorporar la innovación, los mecanismos hoy día que se están utilizando, uno de los mecanismos que se llama Open Innovation o innovación abierta, que fue acuñado por Chesburg, que es un profesor muy reconocido el 2003, que dice así como esta capacidad de incorporar conocimiento, que se llama como inbound open innovation, como incorporar de afuera hacia adentro nuevas capacidades, tiene estos resultados mucho más ágiles, flexibles, de alto impacto, pero también tomando en cuenta que tenemos estas empresas grandes que tienen capital, que tienen gente con conocimiento, que tienen lugares para poder probar, entonces debiera ser un win-win situation. Y el problema, que no solamente en la industria, pero sí en la industria, es que este tipo de iniciativas o este tipo de vinculación tienen poco impacto finalmente. Y ahora la pregunta ¿por qué? Y ahí podemos indagar en un poquito más respecto a las barreras y respecto a los habilitadores de eso. Y tú mencionaste varias cosas que encuentro bien interesantes. Eh, Mencionamos que básicamente la industria minera tiene ciertas particularidades en cuanto a la gestión de la innovación. Y por eso algunos modelos como los de, podríamos decir, de Silicon Valley, no son tan aplicados o tan replicables a la industria. Por esas particularidades que quizás sería interesante que entremos en ellas. Porque dentro de la industria minera sí se han aplicado algunos elementos, o se ha tratado de hacer innovación abierta desde un punto de vista con apoyos gubernamentales, donde tenemos un caso bien destacado que son los clústeres mineros, que junto con BHP, Codelco, AMSA y Fundación Chile se trató de generar un ecosistema de innovación donde se fomentaban proveedores locales para generar tecnología y salir al mundo, que tuvo algunos éxitos y otros no tanto. Y creo que va en línea con esto de los modelos que mencionabas tú. Entonces, quizás me gustaría indagar un poco cuáles crees tú que han sido esos elementos que nos han permitido que ese tipo de iniciativa haya tenido los resultados o el éxito que se buscaba. Mm. Oye, es bien interesante porque a mí me ha tocado investigar respecto a estas iniciativas más robustas de innovación abierta y expande con Fundación Chile y este que nace de proveedores de clase mundial, etcétera, es uno de los pocos que ha tenido un proceso y que ha sido sistemático y eventualmente, obviamente, con resultados buenos y resultados no tan buenos, que es parte de la innovación. O sea, sabemos que en el porcentaje de los de los que llegan a capturar valor en terreno son bajos, pero ese es el porcentaje de innovación, es el riesgo de la innovación, no solamente en nuestra industria, pero tomando el punto de nuestra industria, hay varias cosas. O sea, primero, es una industria de muy bajo riesgo, o sea, de tomar muy poco riesgo, ¿ya? Y a la hora de tomar poco riesgo, porque es la cultura intrínseca, o sea, nosotros hablamos, la industria, el primer valor es la seguridad, ¿cierto? Y la seguridad implica repetir procesos, o sea, la que uno dice en terreno es, no nos pongamos creativos, necesitamos para poder estar 100% seguros o el mayor porcentaje de seguridad es repetir un estándar y hacer lo mismo siempre. Por lo tanto, cuando yo llego con el discurso de hagamos las cosas distinto, efectivamente es un paradigma. O sea, me está diciendo por un lado que haga las cosas, repita y no se me ocurra nada, y ahora me está diciendo que me abra a nuevos modelos de hacer esto. Por lo tanto, yo creo que el tema de ser, no querer tomar riesgo, más riesgo que implica ya intrínsecamente la industria, frena todo este espiral positivo que pudiera tener la innovación. Y ante esto nos gusta hacer los primeros segundos. Ni siquiera no queremos probar nosotros, queremos ser los primeros segundos. Y a la hora de ser los primeros segundos, una startup necesita probar y ser el primero alguna vez. Por lo tanto, encontrar ese early adopter o encontrar ese innovator, que es como en la curva de adopción tecnológica, que son los que quieren probar, es muy difícil. Por lo tanto, en iniciativas de innovación abierta, donde la promesa que hay es basta conseguir un cliente, o sea, hago un llamado, ¿cierto? Un desafío, una minera, dos mineras, invito a un montón de proveedores,
muchos asociados a empresas emergentes o startups. Hago un pitch, hago como un showroom y luego, después, la promesa de llegar a generar un contrato es donde queda todo en veremos, lo vamos a ver con el directorio, porque hay un riesgo, entre más early stage o principales etapas esté la startup, hay un riesgo mayor tecnológico de poder implementar, y ahí, dado que queremos ser los primeros segundos, todo esto se cae. Exacto, y ahí lo que tú comentas, Loreto, hay varios factores que concordamos contigo, que son procesos de gestión del cambio, procesos que son desafíos, ¿cierto?, que es intrínseco de las personas, que también tenemos que replantear desde el punto de vista de la gestión. No tenemos que olvidar, ¿cierto?, de que hay metodologías para poder gestionar la iniciativa, en donde, por ejemplo, un proyecto que ya viene con ese enfoque donde el mindset de las personas es disruptivo, tenemos una probabilidad de una tasa de éxito del 42%, según los estudios, en comparación de un 14% a llevarlo de manera tradicional, o sea, con esa coraza que tú mencionas, en donde también hay otros beneficios dados, donde estas metodologías o esto, porque ahí es clave, o sea, nosotros no podemos pedir un proceso de gestión del cambio efectivo en las personas si la estructura completa de la organización sigue funcionando de la misma manera. Entonces, desde esa perspectiva, cuando implementamos estos enfoques ágiles, más allá de cuál es el marco, nosotros también podemos ver que hay una mayor interacción, no tan solo con los stakeholders externos, sino que entender que internamente la empresa también es un ser vivo, es un organismo que tiene que interrelacionarse entre sí. Y ahí también podemos ver, según los estudios, que cuando hacemos esto, podemos lograr que la probabilidad de éxito aumenta un 65%. O sea, es como tirar una moneda a cara sello, ya tengo una alta probabilidad de ganar. Y por último, una alineación con los objetivos del negocio. No sé qué opinas tú, Milo, de esto que yo menciono, comento, qué te parece, o tú mismo, Loreto, ¿te gustaría agregar algo más? O sea, de acuerdo contigo respecto a los modelos de innovación, o sea, una de las principales razones en que yo hago un magíster de innovación es porque tuve que hacerme cargo de un proyecto de millones de dólares de automatización. Yo venía de la universidad, años ya de terreno igual, pero uno aplica modelos de gestión conocidos. Y te das cuenta que te sales del terreno o sales de ese modelo de gestión y todo se cae. Entonces, para mí fue como, no entiendo cómo a pesar de todo el esfuerzo, a pesar de estar en turno, a pesar de, en este caso era maquinaria extranjera, trajimos extranjeros, tuvimos que traer traductores, entre medio eran noruegos, hablaban inglés, nuestros viejos no hablaban inglés, tuvimos que estar entre medio. Aprendí yo a manejar la máquina, o sea, una máquina, dos máquinas, la aprendí yo a manejar para poder mostrarle a otros que era posible. O sea, un montón de cosas, un montón de esfuerzo de las personas que estábamos ahí con esta mentalidad más innovadora. Si es que si no hay un relato y no hay algo que sostenga este cambio, se va. O sea, hoy día tenemos casos emblemáticos, o sea, perforadoras autónomas funcionando manual, después de una inversión millonaria, camiones autónomos volviendo a ser manuales. Entonces, ¿dónde está el punto ahí? ¿Dónde está en qué parte ahí caemos? Y yo creo que más allá como de la gestión del cambio, son temas, hoy día ya se están alineando al negocio. He tenido la suerte de tener varias entrevistas con gerentes de innovación, con gente que hace el ballino, o sea, que cree en la innovación y dice, la voy a aplicar en mi proceso. Y hoy día ya los temas de innovación se están elevando a niveles estratégicos, pero porque aquí hay un win-win situation en términos como de negocio. O sea, tenemos que innovar y ir a cero emisiones porque si voy a esto, voy a requerir más minerales que son los que yo me quiero hacer cargo. Que yo soy los que soy capaz de explotar. Entonces, hay un contexto de negocio que hace que me quiera mover más rápido, que hace que todos mis indicadores o mi KPI de desempeño en la innovación suba, que sea transversal, al mismo nivel de productividad, al mismo nivel de costo, al mismo nivel de seguridad. Y eso me lo han dicho ya un par de gerentes de innovación que están teniendo más importancia. Pero el punto ahí es cómo soy capaz, y ahí hay el eje como de mi investigación, hay algo que se llama absorción tecnológica. Y la absorción tecnológica en nuestra industria tiene distintos niveles y a los distintos niveles que tiene son diferentes formas de
de sostener este relato y esta ejecución. Por lo tanto, es más allá, creo yo, de gestión del cambio. Cuando hacemos gestión del cambio quedamos cortos, no en nuestra industria nomás, yo creo que cuando hacemos gestión del cambio y solamente nos quedamos en esto, aún así, y esa es una de las reflexiones que todavía hace este padre en Open Innovation o de innovación abierta, no somos capaces de capturar el valor, la promesa de valor que dice la tecnología, la automatización, la promesa de valor que dice la analítica, la promesa de valor que dice la robotización, no somos capaces de capturarlo. Entonces, ¿qué hay ahí que es igual a otras industrias y que es distinto de la industria? ¿Qué hay ahí que solamente pasa a nivel cultural latinoamericano o también pasa a nivel, mi investigación se basa en Chile versus Australia por la importancia que tiene la minería en ambos países? ¿Qué pasa ahí en Australia también que es igual que lo que pasa en Chile y que es transversal a la industria? Por lo tanto, yo creo que es un engranaje de cambios que implica, y no sé la respuesta, ojo, creo que es mi motivación de la investigación, o sea, no sé la respuesta que implica, pero lo que más me ha llegado a como a pensar es cómo hacemos convivir o coexistir este relato de estandarización, de seguridad, de repetir, con este relato de probar nuevas cosas. ¿Cómo coexisten en una forma que se haga más bien natural, que no se castigue la innovación? O sea, esto de probamos y fallamos, ya, o sea, la probabilidad de fallar es como un 90-10. Entonces, dado que vamos a fallar, ¿cómo gestionamos y cómo incorporamos? Inclusive cambiar el relato de la falla. Es un relato de la prueba, ¿cierto? Es un relato de la iteración, es un relato de aprendizaje. No sé, creo yo que hay varias cosas que se tienen que engranar y que se están engranando por obligación y se van a engranar por obligación, dado esta necesidad y esta oportunidad de la industria de seguir creciendo. Exacto. Y en ese ámbito, Loreto, tú estás haciendo un barrido completo de cómo las compañías tienen que gestionar mejor sus tecnologías desde el área desde la perspectiva de la gestión del cambio, de cómo tenemos que relacionarnos con el ecosistema. Y nos gustaría a nosotros que nos contaras un poquito de qué estrategia utilizó Intimin para entrar a la industria. Por ejemplo, yo te quiero comentar algo y tú dime qué tan cercanos están a esto o aquí en Chile, es sobre el Venture Client Model, que es un modelo de cliente de riesgo que implementó BMB en el año 2015, que lo que busca es que las empresas emergentes se conviertan en proveedores de la innovación para los corporativos desde sus etapas tempranas. Esto hace de que esta solución que ellos están tratando de desarrollar, las startups, permita que el corporativo o la corporación lo tenga antes de que el mercado completo pueda acceder a ello. Y esto tiene varios beneficios para la empresa. Uno de ellos que es un acceso a bajo riesgo de la empresa a una tecnología de vanguardia, que la solución sea personalizada y poder tener herramientas de innovación. Cuentan un poco cómo Intimin logró introducirse en el mundo minero, si es que ocupó alguno de estos tipos de estrategias o ocupó otra, y tus opiniones. La historia de Indimino es súper linda porque nace de la tesis del Magíster de Innovación. Y el Magíster de Innovación ocupa la teoría de desarrollo de productos y de clientes en torno al usuario final. Por lo tanto, este Smart Mining Coach fue diseñado con los viejos en terreno y responde a una necesidad con metodología de innovación y responde a una cantidad de prototipos que hicimos y responde también, y ahí es donde se convierte en un emprendimiento. Innovación no es lo mismo que emprender, ¿cierto? Es crear una empresa de base científico-tecnológica o Innovation Driven Entrepreneurship en torno a esta solución de alto nivel de riesgo. Y ahí es donde nosotros sí conseguimos un early adopter. Y no fue casualidad. El early adopter que conseguimos no era commodity en torno al cobre, era el hierro. Y en ese entonces, cuando nosotros fuimos aceptados, ¿cierto? En muy etapas tempranas para poder hacer este codiseño, y así se vendió como un codiseño, el precio del hierro iba en picada. Entonces, si tú te das cuenta, hay una necesidad de mercado, hay uno morir o innovar muy explícito.
Y tenemos este cliente y decimos, ok, ya hay una necesidad, validamos la necesidad, ¿cierto? ¿Cuánto el impacto que tiene? Que hoy día está muy bien estructurados los términos como de casa de negocio, inclusive hay calculadoras para saber si yo aumento un porcentaje aquí, cuánto es el impacto que va a tener en el cobre o la recuperación final, etcétera. Y ahí nos fuimos a terreno, o sea, a terreno con los viejos, a terreno con prototipos, a terreno con iteraciones, a terreno con incorporar diseño que fuera totalmente, en este caso, nosotros no entrenamos. Nosotros agarramos la aplicación este Smart Finding Code, que son dispositivos celulares, que es un coach que te va diciendo cómo viene tu turno, cómo lo has hecho, y que predice con Big Data o predice con la cantidad de datos cómo va a terminar el turno. Y nosotros hacemos toda la alegoría del fútbol y esto lo utilizamos desde el origen, como vas a ganar el partido, primer tiempo, que es la primera antes de la choca, segundo tiempo, ¿cierto? ¿Cómo se viene? Son herramientas para el operador, una herramienta para el jefe de turno, hay una herramienta para el gerente mina en torno a la producción, que también concatena alinea, ¿cierto? Este relato en términos mucho más como para los dos lados, ¿cierto? Haciendo feedback de desempeño constante, usando la tecnología, etcétera. Entonces, sí se codiseña todo esto. Ahora, codiseñado, todo lindo, precioso, convertirlo en una empresa y poder llegar a vender, eso es otra historia. Y ahí también viene el cómo finalmente estos clientes que quieren ser los primeros segundos y no los primeros, que me dejen probar, que me dejen mostrar, lo primero que te preguntan es dónde más está implementado. Y ahí este innovator que te abrió la puerta es, o sea, principal para ti, primordial, demasiado importante, porque tiene que ir a contarle la historia a otros y a otras. Tiene que ir a decir, aquí funcionó, aquí capturamos el valor, estos fueron los desafíos, y ahí las startups somos bien transparentes. O sea, esto lo hicimos bien, esto lo hicimos mal, estamos en una etapa de aprender, pero vincularte con procesos, con estándares, con un universo de cosas y requerimientos para poder hacerte proveedor. O sea, una empresa que son 3 o 4 personas, no, presente su manual de seguridad. Ok, manual de seguridad, venga con una camioneta totalmente equipada para poder ingresar a terreno. Por suerte tengo para pagarle a los 3 que tengo para poder arrendar una camioneta que me sale, no sé, 250.000, 300.000 pesos diarios. Entonces, finalmente, si yo lo digo, no sé si hay conocimiento, yo creo que sí, de este como hockey stick, ¿cierto? Como viene, invierto, llego a este mínimo producto viable, empiezo a Claro, dejar de el Valle perder de la tanta Muerte también. plata, Valle de la Muerte, exacto. famoso Valle de la Muerte, ¿cierto? Llego a dejar de perder, empiezo a perder menos plata y llegar a este break-even. El emprendimiento minero toma 7, 8 años versus un emprendimiento tecnológico en otra industria que toma 3. ¿Quién financia Oye, ahí, eso? eso, Loreto, es algo que yo quería justamente tocar, porque cuando hablamos de los modelos de innovación, como de Silicon Valley o cosas que de alguna forma todo el mundo quiere replicar, allí hay, podríamos decir, un mercado de capitales de riesgo que está bien desarrollado. Tenemos distintos capitales, más bien como fondos semilla, que ahí de forma nacional podríamos decir que tenemos los de Corfo, el mismo Startup Chile, que son montos bien pequeños para lo que necesita una empresa emprendedora minera. Y también tenemos o existen fondos de inversionistas ángeles. Pero mi pregunta va, ¿cómo ves ese ecosistema dentro de la región? Porque lo que se ve harto es básicamente la adquisición de empresas. Es decir, vemos a grandes empresas que adquieren a empresas para innovar, como por ejemplo el caso de Metso, de Dórica mismo, que últimamente han aparecido en prensa adquiriendo empresas de automatización y tecnología. Entonces, ¿cómo ves ese ecosistema en cuanto al acceso justamente a este financiamiento que les permita desarrollarse? ¿O es algo que hoy en día se está haciendo de la mano con los grandes players como ya sea un BHP, un Glencore o grandes mineras? Oye, es buena la pregunta, porque cuando hablo de eso, cuando hablamos de ecosistemas, ¿cierto? Son un montón de actores y actrices que implican aceleradoras, incubadoras, universidades vinculadas, capital de riesgo asociado para movilizar, ¿cierto? Esta industria.
si tú comparas con esta industria, o sea, la industria nuestra versus la otra, tiene un ecosistema poco maduro, ¿ya? Tú conoces FinTech, EdTech, MedTech, ¿cierto? Alrededor del mundo y tú te haces al tiro una idea. MindTech o MindTech es, cambia con el tiempo y ahí están los precios. También si uno se da cuenta, los precios, me refiero a los precios de los commodities y todo. Entonces, articular este ecosistema es complejo si no tengo un cliente adquiriendo nuevas cosas. Pero si no tengo un cliente, si no tengo demanda, o si la demanda me cuesta mucho poder llegar a vender, es súper difícil sostener este ecosistema, porque las incubadoras tienen que sobrevivir, porque las aceleradoras tienen que sobrevivir, porque el capital de riesgo tiene que tener un buen retorno, etcétera. Porque la universidad tiene que colocar sus alumnos en la industria, etcétera. Entonces, ecosistema, yo creo que ha ido mejorando con el tiempo, pero es un ecosistema bien frágil, ¿ya? Y no solamente en Chile, Perú hoy día anda bien, Perú siempre generalmente es bien mateo en decir, oye, esto se hizo, no soy el primero, pero esto se hizo bien, esto se hizo mal, bueno, vamos, apoyado por organizaciones chilenas. Tengo una Australia que tiene polos también, tiene un Perth por un lado, ¿cierto? Tiene Breeze o Queensland por el otro, movilizándose pero en forma intermitente. Y ahí sí creo que pasan dos cosas o tres cosas que están correlacionadas. Uno, la innovación la ha movilizado en la industria los proveedores mineros. Eso es un hecho, ¿ya? Eso es un fact que tú podéis buscarlo en diferentes papers, en diferentes, inclusive como white paper que se llaman, que son publicaciones a nivel local. Una Primin te lo puede decir, ¿cierto? Un Metsignites, que es como la Primin eh, en Australia, a lo que es Chile. Los proveedores son los que movilizan la innovación. ¿Y ahí qué pasa? Tenéis proveedores grandes que ya cumplieron todos estos requerimientos de tener, que ya tiene una marca que la minera confía, donde se corre menos riesgo. Lamentablemente son del mismo porte las mineras. O sea, un Komatsu negociando con un BHP están a la par. Entonces, ¿cierto? Una ABB están a la par, están a la par. Entonces, eso tiene otros conflictos. No vamos a entrar a eso, ¿cierto? Que es menos flexibilidad, que es menos. Pero estos MET, ¿cierto? Que son los Machinery, Equipment, Technology and Services, que es una industria en sí misma aquí en Australia, así en sí misma, también están quedando atrás. Porque son empresas tan grandes que les cuesta innovar. Por lo tanto, sí ha nacido algo que, o cómo crezco, o adquiero startups, ¿ya? O empresas de alto nivel de innovación, y ahí vienen las compras, o armo corporate venture, que son, ¿cierto? Financiamiento en etapas tempranas o de comercialización, depende en la visión del corporate, para luego adquirir estas competencias. Por lo tanto, hoy día sí tienes un Epiroc, o sea, Mining Tag es una de las empresas, ¿cierto? No sé si les ha tocado hablar con los emprendedores Mining Tag, pero una empresa, SAIT, que logró el exit. Empresas chilenas, startups chilenas de 10 años, de 12 años, que logran un exit y logran vender, uno, a un proveedor minero como Epiroc, que lo hizo Mining Tag, o a un proveedor de software que quiere abrirse a la minería. Por lo tanto, esas son súper lindas historias que son muy raras, no son fáciles de encontrar para una empresa emergente. O sea, si estamos hablando de un Metro, si estamos hablando de otros, son empresas de 20, son proveedores ya grandes. Aquí estamos hablando como de startup. Entonces, ahí el corporate venture, y ahí se replica en la minera también, es algo que está surgiendo. ¿Y por qué surge? Porque entre yo antes ponga capital, antes en esta curva Valle de la Muerte, logre, inclusive en la primera parte del Valle de la Muerte, antes del MVP, si yo logro meter capitales ahí, soy capaz de gestionar mi riesgo. O sea, soy capaz de poder, y ahí tomo lo que dice Fred, soy capaz de diseñar en torno a mi necesidad, soy capaz. Entonces, ahí el corporate venture hace sentido en torno al riesgo, ¿ya? Disminución de riesgo para un proveedor que puede ser la minera o un proveedor grande que puede ser un Komatsu, un Caterpillar, etc. Sin embargo, ¿cuál es la implicancia en la startup? Es que tenéis sentado en tu directorio, o sea, te obligan a armar un directorio el año 2, que tú estás
iteración, buscando recursos, armando equipo, etcétera, te obligan a armar un directorio, te piden generalmente un asiento en el directorio, y ahí empiezan el gran valor de la flexibilidad, que inclusive es reconocido por el cliente, tiende a perderse. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? El huevo de la gallina, o consigo a alguien que me ponga lucas al inicio y más encima tengo acceso a terreno para poder probar, o, pero luego si yo quiero vender y yo quiero escalar, tengo menos flexibilidad. Y ahí nuevamente ¿hace bien el corporate para el ecosistema? Yo creo que sí, no para todos, no para todos, y en Dimin tenemos una experiencia media tricky con un corporate que se cae a último minuto, dado que cambian las visiones del negocio no nuestro, del negocio del corporate de un año a otro, y ahí nos vemos, y ahí quedamos. Entonces, Exacto. como cerrando la pregunta o la reflexión, Sí. dado que este ecosistema es un ecosistema más bien poco maduro, lo voy a dejar ahí, poco maduro, los capitales especializados en la industria, que conocen la industria, que saben que no voy a ganar plata los primeros 5 años, que saben que no voy a crecer 5 por en los 3 años, si tú te vas a un venture capital de cualquier lado del mundo que te exige, son pocos, son pocos. Y aquí yo rescato Yolimon, por ejemplo, que es un venture especialista en minero que ya 20 años. Rescato Alpha Mining, que también es un ex fundador de Mining Tag, el que agarró y dijo, oye, aquí hay que tener knowledge de la industria para poder meterle lucas. Rescato un corpo en early stage. Eso no existe en el mundo. Agencias públicas que potencien la innovación con foco en la industria. Entonces, hay oportunidades, millones de oportunidades. Hay dificultades también, pero yo creo que es como noticia en desarrollo, si cerrara ahí un poco la Exacto. conversa. Y si tomamos, por ejemplo, eso que tú dices, Loreto, de ese desafío de madurez que puede tener la industria y que lo podemos mirar como algo quizás negativo, lo podemos mirar como positivo, pero yo lo quiero mirar como una oportunidad. Y hay un reporte, hay un informe que es el Mining Automation Technology, que dice que el mercado de la automatización minera en Chile, el año 2023, llegó a 3.290 millones de dólares. Y que además de eso, ojo, el año pasado se proyecta que por año va a haber un crecimiento de 6.7% en 6 años. Entonces, nosotros decimos, oye, estamos un poquito quizás dentro de toda la industria un poquito más retrasados, quizás somos más reacios, algunos corporativos cambian su visión de negocio, eso nos afecta a nosotros a las startups, pero si te das cuenta, la cifra que acabo de comentar es una gran cantidad de dinero que aparte se proyecta un auge de crecimiento de 6.7% por año. O sea, a un interés compuesto, podríamos decir. Y también te quiero traer otra cifra a la palestra, que este lo saqué de un paper, en donde dice que cuál es el gasto de I+D promedio a nivel mundial de la minería. Y este dato está súper bueno porque dice que la industria farmacéutica, un 25.1% de los ingresos totales que ellos generan, lo invierten en I+D. La industria de la tecnología, la industria TIC, invierte un 24.7%. Y adivina cuánto invierte la industria minera mundial, no tan solo en Chile, el 0.4% de sus ingresos. Entonces, evidentemente aquí tenemos un desafío que nos puede permitir, ¿cierto?, abrir la palestra y cuáles son estas barreras, ¿cierto?, que tiene el negocio minero para poder aprovechar la innovación. Oye, ahí hay varios datos buenos, porque yo creo que si I+D es super early stage, ¿ya? O sea, es mucho antes de generar una empresa o una startup que permita comercializar algo. Por lo tanto, responde un poco a lo que hemos hablado de este perfil de bajo riesgo. O sea, yo no quiero meterme necesariamente en investigación en etapa temprana, no así la industria farmacéutica, que su negocio es I+D y sus curvas de comercialización son de 15 años, de 20 años. Creo que la vacuna del COVID es lo más rápido que ha sucedido como en el mundo, en la historia farmacéutica, ¿cierto? Porque hay una necesidad y una oportunidad comercial que te la encargo, ¿cierto? Entonces yo, las cifras del I+D, ok. Y ahí el desafío es vincularse con gente que hace I+D, que son las universidades. Y nosotros en Chile tenemos tremenda oportunidad, tenemos tremendo nivel
educacional, tremendos profesionales, o sea, profesionales que son aquí valorados, o sea, impresionante. Aquí valorados en el término que somos bien, estamos súper bien técnicamente, somos comprometidos, somos aperrados y un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, hay una oportunidad ahí de vinculación, sin duda alguna, y me ha salido mucho. O sea, me encantaría vincularme, pero no estamos alineados, los tiempos son distintos, bla, bla, bla. Por otro lado, si pienso en la automatización, es una necesidad dado lo que comentaba Milo, o sea, disminución de las leyes, cada vez es más complejo poder sacar mineral, pero yo pienso que eso es venta, o sea, tengo que automatizar, sí, y ya sabemos todo, no hay que convencer a nadie, A, B, C, D, E. Pero ¿cuánto del valor prometido de esa automatización hoy día somos capaces de capturar? O sea, voy a seguir vendiendo robots, voy a seguir vendiendo camiones autónomos, voy a seguir vendiendo. ¿Cuánto de ese valor es capaz de capturar en la industria? Finalmente, en la primera línea, en terreno. Y ahí es donde lo que hemos comenzado, hay una oportunidad tremenda. Que nos cierra algo, hay algo que falta, que implica que esta venta, que está bien para el proveedor que vende robots, o sea, increíble, ¿cierto? Pero esto tiene una meseta. Si es que ese proveedor no es capaz de probar el valor en terreno, seguramente eso no se va a sostener. Y tal como he hablado de perforar autónomas, camiones autónomos, volviendo a ser manuales, o sea, prefiero comprar manuales porque el autónomo me sale, no sé, 4 veces más lo que es. Entonces, hay que como ser cuidadosos. No ser cuidadosos. Yo creo que son cifras que movilizan la industria, sin duda alguna, ¿ya? Los capitales que hay en la minería son altísimos. Entonces tengo para comprarme una pala de 20 millones de dólares. Tengo, ¿ya? Yo lo comparo con otra industria. Ahora, ojalá que esa pala efectivamente genere lo que me dijeron que iba a generar. Y ahí tenemos la otra parte de la historia, que es la capacidad de absorción tecnológica que tenemos como industria. Entonces, oportunidad sí, sin duda alguna, necesidad sí, sin duda alguna. Ahora, ¿cómo lo hacemos real? ¿Cómo capturamos el valor? Yo creo que es un desafío que hay que meterle cabeza, o sea, meterle cabeza, cultura, proceso, y darle una vuelta. O sea, para mí ahí está la innovación necesaria hoy día. La tecnología es un commodity. Y los precios de la tecnología van así, pues, envasados. Y, Correcto. y ya somos los primeros segundos. Así que ya hay muchos que probaron. Ya somos los primeros terceros, los primeros cuartos, no sé. Esa es Sí, mi así es. reflexión. Y creo, Loreto, que va muy en línea con lo que hemos visto en la industria. Tú bien mencionas de que hay mucha tecnología que hoy en día quizás estamos, podríamos decir, retrocediendo incluso en el avance. Y ahí es donde entra en juego algo que hemos hablado ya en varios episodios, que esta nueva tendencia es en la minería 5.0, donde la tecnología vuelve a las personas. Y de esa forma se está tratando hoy en día de poder capturar esas ganancias que por sí sola la tecnología no ha sido capaz de entregar. Entonces creo que efectivamente la industria ya se está dando cuenta. Sí, como bien decía Fred y como también lo mencionas tú, estamos un poquito quizás más atrás en cuanto a la adopción, por lo mismo que es la rigidez que tiene la misma industria y estos desafíos que hemos ido comentando. Entonces, quería ir ya cerrando el episodio. Hoy día, la verdad, ha sido un capítulo bien interesante. Partimos comentando de aquellos desafíos que están movilizando la industria, que fue parte también de tu última intervención, esta última reflexión. Básicamente hablamos de que la eficiencia y la transición energética son hoy en día los grandes movilizadores. Hablamos cómo la minería está hoy en día aplicando la innovación a través de Celeste como mejor segundo. Este modelo en donde replicamos tecnologías que ya han sido probadas en otros lados. Hablamos también de INDIMIN y cómo el rol de la investigación también moviliza la generación de nuevas oportunidades y empresas. Hablamos largamente sobre los distintos ecosistemas de innovación y también del financiamiento, y ahí fue muy valiosa también tu intervención respecto de lo que está pasando hoy en día en Australia y cómo eso se está comparando con el entorno local. También en ese sentido comentamos sobre el rol de la innovación y el desarrollo en cuanto a facilitar el desarrollo de la innovación y los gaps que tenemos en cuanto a lo que estamos invirtiendo como país. Y también algo súper interesante que también hemos destacado bastante es las bondades que existen en los profesionales locales cuando salen de Chile al mundo, que efectivamente son altamente valorados. Y eso es algo que también me gustaría destacar bastante, que bueno que lo tocas tú, Loreto, sobre todo desde Australia. Es algo que nosotros queremos difundir, de que efectivamente
el talento que se está generando en este lado del mundo es de exportación. Las puertas del mundo están abiertas. Esta es una industria que tiene particularidades bien especiales en el sentido de que en Chile están ubicadas las empresas más grandes del mundo y que están digamos, lo último, generando las mejores tecnologías, las últimas innovaciones. Tenemos minas también pilotos que se están desarrollando, como por el caso de Lomas Lab, que está desarrollando sitios enteros diseñados a probar nuevas tecnologías. Entonces, si ustedes como profesionales jóvenes quieren desarrollarse en un ecosistema que tenga grandes necesidades de innovación y a la vez grandes recursos para poder desarrollar esa innovación, la minería sin duda es algo que debiese llamarle mucho la atención. Así que, Loreto, quería darte algunos minutos, si tienes algún mensaje adicional que quieras entregar. O sea, mi corazón siempre está con las startups. Mi corazón está como cómo somos capaces de movilizar empresas emergentes que entregan un montón de valor, no solamente desde lo tecnológico, sino más bien desde lo cultural, que hace que podamos flexibilizar esta rigidez y poder llegar a capturar el valor. Somos comprometidos, vamos a terreno, vamos donde el viejo, le explicamos, no sé qué. Es algo que no necesariamente un proveedor grande te entrega. Entonces, ¿cómo poder apoyar a que existamos más startups, que no tengamos que morirnos de hambre y no tengamos que no sobrevivir el Valle de la Muerte, sabiendo que hay un win-win situation y hay una oportunidad de movilizar la innovación en la industria? Creo que es algo que sí las mineras también tienen responsabilidad. Como mineras, estoy hablando como industria a nivel mundial. Sí hay responsabilidad ahí y una oportunidad de apoyar el ecosistema de innovación o el ecosistema de emprendimiento, más que no necesariamente no es que no necesariamente la innovación, estoy hablando de emprendimiento de base científica, tecnológica o innovation driven entrepreneurship. Esto sería mi reflexión para cerrar. Perfecto. Muchas gracias, Loreto, por habernos acompañado el día de hoy. Y para nuestra audiencia, si te preguntas cómo descubriste Mindnovate, seguro alguien en LinkedIn, Instagram o YouTube los compartió. Y esa es la magia. Crecemos gracias a ustedes compartiendo y hablando sobre nosotros. Si un episodio o reel te inspiró, pasa la voz. Y si te gusta lo que hacemos, no olvides suscribirte y seguirnos. Eso nos ayuda enormemente a difundir el conocimiento de nuestra comunidad minera. Y si te gustó el episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales, menciónanos para compartirlo en las nuestras, suscríbete en tu plataforma favorita y déjanos comentarios para saber cómo seguir mejorando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Mindnovate.